Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Eddie González Illescas, representando a la Academia de Química en Escuela Secundaria 79, República de Chile, turno matutino. En este video te explicaré el tercer proyecto formativo de esta materia, el cual se titula Ha sido tiempo que ya veas que los alimentos son base de la química en tu cocina y en todo tu hogar. Para empezar, y como en todos los proyectos que hemos hecho hasta el momento, te vamos a mostrar la presentación e introducción de nuestro trabajo. En esta cuestión, como tú ya estás dándote cuenta, el tema principal es los ácidos y las bases. Por eso el título. Ahora bien, te pido que leas la introducción para que te des cuenta más o menos de qué va a tratar el trabajo y las actividades que desempeñarás. En esta presentación, en un punto importante se te muestran las características propias del proyecto, pero se te hace una puntualización. En el caso de las actividades con la maestra Roberta González García, ella solicita que las dudas y los proyectos que se envíen se hagan a través de los correos electrónicos. Como puedes darte cuenta, cada grupo tiene su correo electrónico, entonces por favor te pido que hagas caso de estas indicaciones y envíes tus trabajos a esos correos ya señalados. En el caso de tu servidor, el WhatsApp sigue funcionando para el envío de trabajos, o en su defecto, el correo electrónico que tú ya conoces. Perfecto. Vamos a comenzar. El primer tema es caracterización de los ácidos y las bases. El subtema es propiedades y representación de los ácidos y las bases. Como la primera actividad en todos los proyectos, te pedimos leer el texto que te proponemos. Aquí notarás que hay mucha información porque es la parte importante para poder desempeñar las actividades que te vamos a proponer a continuación. Mostramos qué son los ácidos, qué son las bases, qué pasa cuando interactúan en el caso de la neutralización, algunos datos sobre los ácidos, sobre las bases, ¿no? Para que tú puedas tener mayor información. Ajá. Ponemos varios ejemplos sobre los ácidos, que hay ácidos que se pueden consumir, ácidos que no necesitamos tener contacto con ellos porque nos pueden causar lesiones. Entonces es importante. Mostramos cómo identifican de manera matemática cuáles son los ácidos y las bases, mediante algo que se llama escala de pH. Ajá. Y que se pueden hacer mediante sustancias, como tú vas a trabajar en tu actividad experimental. Perfecto. Llegamos a esta parte en donde te pedimos que leas tu libro de la página 206 a la 225 para que note la importancia de los ácidos y las bases en la vida cotidiana. Pero además te proponemos que tú le des clic a este enlace para que tú puedas revisar más información y te permita llenar esta actividad. ¿Qué te dice actividad número 2? Que refuerza lo que aprendiste. Copia el cuadro que tú ves a continuación y llena cada uno de los tópicos mostrados de acuerdo a la teoría que se muestran de los que investigaron acerca de los ácidos y las bases. En este caso, Arrhenius, Bronsted, Lowry y Lewis. Por ejemplo, vamos a darle clic al enlace. Al darle clic, nos vamos a encontrar en esta página donde te mostramos información gráfica de los ácidos y bases. Alguna ya la habrás leído en los primeros textos que te mostramos. Lo importante de esta página es que es la principal en la cual vas a poder consultar para hacer no solamente la actividad que estábamos describiendo, sino todas las actividades. Aquí mostramos las teorías sobre los científicos que investigaron acerca de los ácidos y las bases. Entonces, esta información te va a poder ayudar a llenar la primera actividad que te proponemos. ¿Ok? Entonces, con la información mostrada, tendrás los elementos necesarios para poder contestar este cuadro. Para la actividad número 3, te pedimos por favor que complementes este cuadro sobre los ácidos y las bases. Aquí puedes ver que este cuadro sinóptico tiene claramente definido qué características necesitamos que se llenen con respecto a la información, ¿no? Esta información la puedes obtener desde de los textos iniciales o de las páginas que te estamos proponiendo o de tu libro de texto. Para la siguiente actividad,
Vamos a realizar un ejercicio que tú ya habrás reconocido que es un mapa mental sobre las propiedades de los ácidos y las propiedades de las bases. Aquí te proponemos, como es la característica de un mapa mental, nos apoyes con características de los ácidos y bases, pero apoyándote con una ilustración. Recordemos que un mapa mental no solamente es colocar una imagen por colocar, sino esta imagen debe de tener sentido con respecto a la parte teórica que estamos explicando. Si necesitas más información con los ácidos y las bases, te proponemos que le des clic al siguiente enlace para que tengas más elementos. Este mapa te lo proponemos que lo hagas con los dibujos o recortes, ya sean tus posibilidades. Pero por favor, tenemos esta cantidad de conceptos que podemos manejar, pero tú puedes con toda libertad agregar más si así lo consideras. Claramente está que si tú haces más de lo que se te está solicitando, se te tomará en cuenta en tu evaluación. La quinta actividad es trabajar en familia y hagas una reflexión sobre los productos que tú consumes en tu casa en estas últimas semanas, últimos días, y propongas una lista. Te sugerimos que sea de 5 a 10 productos, ¿no? Y con tu familia consenses, con todo lo que has leído, cuáles podrían ser ácidos y cuáles podrían ser bases de acuerdo a sus características. Ajá. Y en tu cuaderno, por favor, copiamos estas preguntas para poder dejar más asentado lo que son los ácidos y las bases. Aquí en esta página que te proponemos, te pedimos que le des clic para que te puedas apoyar y puedas contestar este cuadro. Este cuadro resume con cuestiones químicas más concretas qué son los ácidos y las bases. En cuestión de sabores, ajá, claro está que no todos los ácidos ni todas las bases se pueden probar, pero de las que sí se pueden, hay características en cuestión de sabor. La sensación de la piel, tanto en ácidos y las bases. Repito, no se trata de que pruebes, no se trata de que trates de averiguar de manera directa estas características, sino que las consultes mediante las páginas que te estamos mostrando. ¿Qué pasa con los ácidos cuando se le agrega algún colorante que al principio le dices que eran indicadores, se llaman tornasoles? ¿Qué pasa? ¿A qué color tornan si se le agrega un ácido a una base? ¿Qué pasa con un ácido? ¿Con quién reacciona? ¿Con qué otras sustancias reacciona? Ajá. Inclusive hasta qué pasa si un ácido peligroso reacciona con la piel. Ajá. Igual pasa con las bases. Finalmente, ¿cómo logramos una neutralización de los ácidos? ¿Qué sustancia le tenemos que agregar a un ácido para que pierda sus características? ¿Y qué pasa? ¿Qué sustancia se forma al final? Y las bases lo mismo. ¿Ok? Continuando con este último apartado, te pedimos que copiemos igual este cuadro que trabaja aquellas sustancias llamadas indicadores. ¿Qué es un indicador? Pues una sustancia que nos va a ayudar a identificar mediante el cambio de colores si es una sustancia ácida o una sustancia base. En este cuadro te pedimos que coloques de acuerdo a las características del pH, que es un valor del 0 al 14, a qué intervalo reacciona este indicador, que en este caso es el anhidro de metileno. ¿Qué color torna si se le agrega un ácido? ¿Qué color torna si se le agrega una base? ¿Ok? Eso es lo que tendríamos que hacer con cada uno de los indicadores que tenemos en este cuadro. Continuando, en el subtema 2, que se titula ¿Por qué evitar el consumo frecuente de los alimentos ácidos? Te pedimos nuevamente hacer una lectura con respecto al impacto que tienen los ácidos en nuestra alimentación. Ajá. ¿Cuál es la importancia de evitar el consumo de los ácidos en la medida de las posibilidades? Ya que el consumo excesivo provoca diversos malestares. Por ejemplo, te decimos que pasa a nivel renal, en el estómago y otras enfermedades. Y claramente está cuáles son los alimentos que en su mayoría no solamente hablamos de productos comerciales, sino de productos naturales que contienen ácidos que su consumo excesivo nos provocan algún malestar. Tenemos aquí las curiosidades y regresamos a la parte de reforzamiento. Por favor, te pedimos que les des clic a estos dos enlaces para que te lleven a las páginas y te muestren la información más concreta. Claro está que tú puedes utilizar también tu buscador y hacerte de la información. Te pedimos que llenes este cuadro en donde nos coloques qué producto comercial conocido contiene los ácidos y las bases que te mostramos. En este caso te ponemos el ejemplo del ácido acetilsalicílico, que es conocido como la aspirina. ¿Qué importancia tiene? ¿Para qué se utiliza?
Ajá, aquí te mostramos y que nos coloques un dibujo o una ilustración de este producto. Lo mismo pasa con las bases. Tenemos aquí al hidróxido de aluminio, que se conoce su producto comercial, es el Melox, que lo habrás escuchado, que es una suspensión, un líquido que nos ayuda al alivio de la acidez estomacal. Y su ilustración es la siguiente, ¿ok? Y así tendrás que hacerle con los demás productos. En la siguiente actividad de organización de información, te pedimos que ahora nos ayudes a elaborar un mapa conceptual. Ojo, no es lo mismo que un mapa mental. El mapa conceptual, a diferencia del mental, es que se organiza por conceptos y por jerarquías. A lo largo de otras asignaturas te han mostrado cómo se elabora un mapa mental y un mapa conceptual. En este caso, por favor, te pedimos que respete las características de un mapa conceptual, que como te repito, es por jerarquías. El concepto principal y va de arriba hacia abajo, con conectores muy cortos. Ajá, y encerrando los conceptos. Toda la información que debe de llevar tu mapa conceptual está dentro de este cuadro. Entonces solamente tendrás que organizar este mapa para poder tener una evaluación. Si quieres y tienes alguna duda y quisieras agregar más información, le podrías dar clic al enlace que te proponemos en este punto. Para ya casi concluir, te pedimos que realices una actividad experimental en casa con respecto a la identificación de ácidos y bases. Ajá. Para eso necesitas como principal sustancia un trozo de col morada y 15 productos entre ácidos y bases que consideremos que podamos nosotros tener en la casa. Previamente te pedimos que veas los siguientes videos. Al darle clic, podrás observar que el video te mostrará paso por paso cómo elaborar un identificador casero, ajá, el cual nos va a ayudar a clasificar qué sustancias podrían ser ácidos y bases. Los videos no son muy largos, entonces te permiten tener la oportunidad de observarlos, ¿no? Te mostramos paso por paso cómo obtenemos el indicador y la propuesta concreta es que tú le viertas esos indicadores a las sustancias que tú consideres que sean ácidos y bases y registres qué pasa con cada sustancia al agregarle el jugo de col morada, ajá, que sería la parte principal que nosotros te proponemos. Ajá, ¿qué sucede? Aquí te proponemos que observes en estos videos qué es lo que sucedió. Finalmente es la parte importante de esta práctica. Igual si no consigues las 15 sustancias, por lo menos que sean 5 y 5, que tú logres y consideres, ¿no? Los videos te proponen algunas, inclusive ya te van diciendo cuáles podrían ser ácidos y cuáles podrían ser bases. ¿Ok? Para poder evidenciar la actividad, te pedimos que hagas un reporte de la práctica contemplando todos los apartados que te mencionamos. En su momento ya hicimos una práctica de mezclas y te propusimos estas partes. Para reforzar este reporte te agregamos la parte de introducción, la parte de resultados, que aquí es que evidencies todo lo que puses observar en esta práctica. Te pedimos que logres hacer las ilustraciones correspondientes. Aquí el propósito, como ya te lo vengo mencionando, es cómo identificamos ácidos y bases mediante un indicador. ¿Ok? Aquí la parte de la introducción, te mencionamos que tiene que ver con que expliques más o menos qué son los indicadores, ajá, y para qué se utilizan en la identificación de sustancias. Te pedimos al final, por favor, nos hagas una conclusión, como en la reporte anterior, de una cuartilla y que te apoyes en estas preguntas. Ojo, no se trata de que contestes estas preguntas como si fueran un cuestionario, sino con toda la información que has revisado durante todo este proyecto, hagas una reflexión, por eso la extensión de una cuartilla, acerca de los ácidos y las bases. Ajá, y puedas tú poder complementar este apartado de conclusión. ¿Okay? Te pedimos que esta actividad la hagas siempre con supervisión de un adulto y conocimiento de las sustancias que vayas a utilizar, tanto al momento de hacer tu indicador que sería de col morada o en su defecto podría ser también de zanahoria. Un jugo de zanahoria, machacándolo con un poco de alcohol. Ajá.
para poder obtener un indicador. Pero en este caso, si tienes alguna duda, complicación, con todo gusto podemos atender esta situación mediante las vías de comunicación. Te repito, es importante que al final de la práctica trates de hacer los dibujos correspondientes de cada paso y como lo indica en cada apartado. Ajá. Sobre todo nos interesa que en esta práctica, si puedes tomar fotografías e imprimirlas, podrías ya adelantar esta parte de la ilustración, pero si no, solamente con los dibujos nos bastaría en la parte del reporte. Pero al momento de que tú mandes y coloques esta práctica como evidencia, te pedimos que nos mandes las evidencias de las fotos que se hayan tomado durante esta práctica para poder respaldar que se realizó la actividad, ¿ok? Porque te repito, si no las puedes imprimir no hay ningún problema, pero sí mándanoslas o tienes algún editor de texto en el cual tú sepas utilizar y puedas copiar y pegar las fotografías, hacerlo en un documento Word, por ejemplo, adelante, no hay ningún problema. Pero sí necesitamos que nos envíen estas evidencias en las fotografías y que la práctica, como sean tus posibilidades, quede ilustrada. No es ningún momento obligatorio la impresión de fotografías. Con los dibujos basta en la cuestión del reporte. Pero, repito, necesitamos que nos manden las fotografías. Finalmente, llegamos a la parte de evaluación. Te pido que leas de forma detenida qué te estamos solicitando en las actividades, porque tal como nos las estás mandando, nosotros consideramos si cubren todas las características que te solicitamos en estos indicadores. De tal manera que no podrás adquirir una calificación máxima de cada actividad si alguno de los elementos aquí solicitados no aparece. Entonces, es importante. Una cuestión que queremos resaltar es que, por favor, independientemente de la entrega del tiempo y forma, sí, por favor, coloques tu nombre en cada hoja que utilices en las actividades. Por favor. Y como siempre, estén firmadas por tus padres de familia o tutor. ¿Por qué? Porque lamentablemente a última fecha nos hemos dado cuenta que se han mandado actividades ajenas. Y como algunos no colocan el nombre de la página, lo hacen pasar como propio. Entonces, para evitar esas prácticas incorrectas, te pedimos nos apoyes colocando los datos correspondientes de tu autoría. Nosotros, para cualquier duda y aclaración, te repetimos nuestros correos de contacto, reiterando que la maestra Roberta atenderá estas situaciones a través de los correos aquí mostrados. Y en mi caso, seguimos funcionando con el WhatsApp, que ustedes ya conocen, o si alguna situación necesitan, mandarlo a través del correo electrónico que aquí se muestra. Por favor, tengan mucho cuidado al escribir los correos electrónicos, ya que hemos notado que se tienen algunas complicaciones o no se reciben los correos porque no se escriben correctamente, ¿no? Y al momento de mandar un correo, por favor, les pedimos de manera muy atenta, no solamente manden el archivo, sino que al momento de identificar, coloquen, por favor, lo que corresponde a sus datos. Nombre del alumno, grado y grupo, por favor, para que nosotros podamos tener la información puntual y darles la atención correspondiente. Les agradecemos mucho y cualquier duda, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.